entendemos nosotros como un propósito? Entendemos como un propósito el objetivo que tenemos, o sea, a dónde queremos llegar con determinada acción. Cuando yo hago tal cosa, ¿qué es lo que quiero conseguir con eso? Supuestamente ese debería ser mi propósito, ¿verdad? Pero es mejor a veces uno dejar de mirar para dónde vamos y mirar de dónde salen esas preguntas, más bien, que fue lo que hice estos meses. ¿Cómo hago para encontrar mi propósito? Ahí salen un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, si yo digo cómo hago para encontrar mi propósito, yo de por sí estoy partiendo de la base, ya digamos, distorsionada o contaminada, de que existe un propósito en mi vida, es decir, que yo he sido creado con un propósito, lo cual realmente es una creencia, como creer que no existe un propósito o que la vida no tiene ningún propósito. Pero digamos el tantra o el conocimiento, la sabiduría, todo ese tipo de cosas, ¿de qué van? De que nosotros creamos existe un propósito, creamos no existe un propósito, o de que nosotros conozcamos la verdad más allá de toda creencia. Desde luego, para que podamos ir y conocer la verdad más allá de toda creencia, lo primero que tenemos que hacer es entrar como en un estado de inocencia o en un estado de no distorsión, de ir creyendo de una vez algo. Entonces, si entramos bien en esta pregunta de cómo hago para encontrar mi propósito, encontramos una cosa esencial, que yo ya tengo de por sí como una creencia, que yo he sido creado o he nacido con un propósito, como una misión que yo tengo en la vida. Pero supongamos, de ser eso así, o sea, si yo hubiera sido creado con un propósito, quiere decir que el propósito no es el objetivo que yo tengo en mi vida, sino desde el origen mismo he sido creado desde ese propósito. Entonces, si eso fuera así, ¿por qué tendría yo que buscar mi propósito? Si yo mismo estoy siendo mi propósito. Es decir, en todos los momentos de mi vida estoy respirando a través de ese propósito, porque ese propósito soy yo mismo. Entonces, cuando yo digo que quiero buscar mi propósito, ¿quién está buscando ese propósito? Entonces, parece que de por sí la pregunta en sí no está bien diseñada. La pregunta más interesante sería entrar dentro de la pregunta y ver si existe un propósito, por qué habría un propósito. Y para eso, naturalmente, como siempre hacemos, pues vamos a tener que volvernos un montón, entrar como en los principios del universo, todo eso, estudiar y ver si es posible que tengamos un propósito, si es posible que no tengamos un propósito, o para qué serviría un propósito y qué deberíamos hacer con un propósito. ¿Ok? Entonces, dejemos propósitos a un lado y entremos en este asunto de revisar un poquito, desandando leyes de la creación. Entonces, como ya hemos, digamos, estudiado y hablado en todas las veces que nos hemos visto, el sustrato mismo de la creación de todo el universo es conciencia pura, es decir, todo está hecho de conciencia. Digamos, imaginemos el principio del universo como un océano que es pura presencia, es pura conciencia. De ahí van a salir o a crearse absolutamente todas las cosas. Ahora, si yo quiero fraccionar esa totalidad, ¿qué tengo que hacer para crear individualidades de eso? Es decir, como si tuviera un océano de agua. Tengo que recoger parte de esa agua en un contenedor que lo limite, o sea, una forma. ¿Estamos? Entonces, si digamos, escojo con copas, como copas de agua, entonces una copa roja, una copa es verde, una es alargadita, una es más ancha, y voy sacando diferentes individualidades del mismo agua. ¿Ok? Entonces, yo podría decir que eso ya son individualidades, o sea, la copa roja, la copa verde, la copa alargadita, la del labrado así. Entonces, lo que llamamos Carlitos, Margarita, bueno, todas esas cosas, lo que cada quien hace que sea diferente de los demás. Entonces, yo soy Carla, tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú. ¿Por qué? Porque estamos empacados en una forma que hace que yo sea diferente de ti y nos podemos reconocer como individualidades en este mundo. Pero lo que está dentro de esas copas, al fin y al cabo, sigue siendo agua o no sigue siendo el mismo agua. Es decir, ¿cuál es el problema? Si yo empiezo a reconocerme a mí mismo a través de esa copa, es decir, de esa individualidad que me separa de los demás, pues yo me estoy conociendo a través de la forma, no a través de mi esencia, porque no me estoy reconociendo a mí mismo como agua, sino como una copa.
Hasta ahí eso lo hemos estudiado un montón y ya sabemos qué implicaciones tiene, cómo se forma el ego, todas esas cosas. Pero vamos a ver con el asunto del propósito qué relación tiene. Entonces yo como individualidad, desde luego tengo que empezar a relacionarme con otras individualidades, porque ¿quién más me voy a relacionar? Entonces yo me estoy relacionando con otra individualidad y cómo me estoy conociendo yo a mí mismo, es decir, cómo formo yo una idea de quién soy, si me estoy viendo a través de la forma. Es decir, si yo me estoy viendo a través de la forma, yo me tengo que estar comparando constantemente con otras formas para definir en qué punto estoy yo respecto a los demás, es decir, qué lugar ocupo en el entorno, vendría a ser algo como mi propósito aquí. Entonces, por ejemplo, yo crecí en Colombia pensando que yo era alto, porque mido 1,79. Pero digamos cuando viví en India, que estaba lleno de europeos de Dinamarca, ya no me parecía que yo era tan alto, me parecía que era más bien enano, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque yo me estoy dando un lugar respecto a lo que estoy viendo, pero lo que estoy viendo pues también puede ir variando. Después me fui a vivir a México y ya no era alto, era enorme, y después me fui a vivir a Argentina y volví a ser bajito, ¿entienden? Entonces, si yo me estoy conociendo a mí mismo en base a compararme con otras formas, desde luego, yo nunca voy a conocer quién soy ni estoy conociendo mi esencia, sino que estoy conociendo mi relación como forma en relación a otras formas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con eso? Si yo estando desde ahí quiero conocer mi propósito, ya estoy hablando una pelotudez. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy pensando que he sido creado con un propósito, me estoy pensando que mi propósito es el propósito de esa forma en relación con otras individualidades. Entonces, supuestamente, cuando alguien me dice, ¿cómo encuentro mi propósito? Pues, partiendo del hecho de que existiera uno, ¿cierto? Entonces habría sido creado con un propósito. ¿Y cómo lo va a encontrar? Para encontrarlo, desde luego, tendría que encontrar quién es. Y para encontrar quién es, tendría que estar caminando su camino. Pero usted no sabe quién es, por lo tanto no puede caminar su camino, y si no camina su camino, no puede saber quién es. Como siempre, cuando nos metemos por el camino del ego, terminamos como un gato que se trata de morder la cola, porque si yo estoy buscando cuál es mi propósito desde un lugar que yo no soy, pues ya empecé a buscar en un lugar que no lo voy a encontrar. Entonces, también tenemos la costumbre de estar repitiendo todo lo que está de moda, y ahora se puso de moda el propósito, y desde esa vez de Uruguay en julio hasta ahora no oigo nada más que cómo encontrar el propósito, qué vamos a hacer, vivir con el propósito. Entonces cuando todo esto pasa, obviamente salen toda la sarta de coach deconstruidos y todo el asunto a ayudarte a vivir con el propósito. Y entonces, ¿qué es lo que le venden a uno como un propósito? Un propósito para el mismo bribón que está perdido buscando un propósito. O sea, básicamente, ¿cuál es el propósito real? Pues el único propósito que debería tener es encontrarse. Pero como está bien perdido y además está buscando propósitos, y hay gente que vende propósitos, pues se llena de propósitos, y en ese propósito lo que usted hace es buscarse un objetivo y decir, ahora vivo con un propósito, tengo tal objetivo. Pero las malas noticias, hermano, es que eso no es un propósito, se llaman deseos. ¿Sí? Es decir, eso nace también de una mente que ya busca un interés, busca un objetivo, busca una remuneración. Es decir, la acción ya no puede ser pura, la acción ya no puede nacer de un lugar auténtico, no puede nacer de la conciencia, y entonces, desde luego, lo único que va a hacer es alejarlo a usted cada vez más de usted, y de hecho, eso es absolutamente vivir sin propósito. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Básicamente, me gustaría que reflexionemos un poco acerca de si los deseos y los propósitos son lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos devolvemos al ejemplo de las copas y el agua, todos somos agua, ¿cierto? Estamos en una forma diferente, y eso es lo que hace que no nos podamos conocer como somos. Es decir, en verdad nosotros necesitamos encontrar un propósito tan personal, tan mío, tan individual. De pronto no, porque si absolutamente todos somos agua, pareciera que todos compartimos una cosa, precisamente ese propósito. Entonces,
Si yo quiero encontrar mi propósito como algo mío y personal, ese propósito tiene que estar basado en la copa, es decir, en la forma. Pero esa copa puede ir cambiando, esa copa puede ir mutando, puede ir creciendo. Entonces mi propósito también no era algo tan existencial, porque si yo puedo, digamos, ahora mi propósito es manifestar esa casita ahí al lado de la playa, y el otro año que ya la tengo, mi propósito es manifestar esa personita especial que me va a acompañar en la playa, y cuando lo tengo, ese perrito labrador que nos va a acompañar a otro. Entonces eso es vivir con propósito. Pues eso es vivir lleno de deseos, y los deseos son como son. Cuando uno satisface uno, pues nacen 3 de ahí, y satisface esos 3 y nacen 9. Pero vivir el propósito más bien sería lo contrario, es decir, ¿qué puedo hacer para no vivir de una forma en que mi corazón está totalmente llevado por un montón de deseos, un montón de propósitos que no tienen ningún propósito, porque de por sí nacen de un lugar que no es real? Ese es todo el punto, ¿eh? Queremos arreglar un problema que no existe con soluciones que pues tampoco son reales, y aplicárselas a un problema que no es real y que eso nos dé felicidad. Pero pues naturalmente que eso no va a pasar. Lo que tenemos que hacer es como desandar quién es el que está metido en esos problemas, quién es el que está tratando de buscar un propósito, porque ese que está buscando el propósito es precisamente el que nunca lo va a conseguir. Entonces, pues hasta aquí pareciera que todos son malas noticias, pero de hecho no lo son, ¿sí? ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es esto, miren. Si absolutamente todos tenemos como contenido, no como contenedor somos diferentes, pero como contenido somos lo mismo, quiere decir que todos compartimos un solo propósito, el propósito existencial, el propósito de la creación misma. Ahora, si todos tenemos el mismo propósito, ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué? Pues porque todos tenemos que expresar ese propósito de una manera diferente. Es decir, si yo paso la luz a través de un cristal, van a salir 7 colores. Pero según cómo esté tallado ese cristal, si está tallado en diamantes, si está tallado en hexágonos, si está tallado en rombos, pues esas son las formas que va a reflejar y se va a abrir la luz así. Ahora, esa individualidad que nosotros tenemos es como ese cristal. Lo que busca es que la conciencia universal, que es una sola, se expanda o se difumine de una manera que es particular en mí. Todos tenemos un misterio único y particular, o sea, que es la mona de nosotros, como la parte divinal de cada uno. Es ese cristal que cuando la conciencia universal pasa por ahí y se abre, se va a abrir de una manera que es absolutamente irrepetible, es absolutamente particular de cada uno. Pero el contenido, es decir, lo que se está expandiendo de ahí, no es individual y no es personal, y es lo que hace que todas estas cosas sean interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir hacia lo hippie, bueno, todos somos uno, todos somos hermanos, todos somos lo mismo, todo el mundo es conciencia. Sí, pero decirlo no implica que estemos viviendo desde ahí, ¿sí? La cosa de todo esto es que si nosotros empezamos a abandonar ese tipo de propósitos personales y dejar de buscar un propósito que sea mío, porque si es un propósito mío, pues solo voy a llegar a conocer más de esa forma particular que me separa de los demás, es decir, me estoy yendo más hacia la periferia de la creación. Pero si yo lo que quiero es unirme a todo, yo debería empezar a limpiar esos propósitos y dejar abandonando propósitos personales o propósitos que yo considero que son míos y empezar a buscar un propósito universal, porque un propósito universal me puede unir al corazón del universo. Entonces, si nosotros, digamos, estudiamos todos los maestros, todas las maestras, todos los seres que han trascendido la existencia humana, todos han hablado que la existencia misma ha sido hecha con un propósito, que es ¿cuál? Exacto, ningún propósito. Todos los maestros dicen que la existencia en sí misma no tiene ningún propósito. Es solo por el gusto de existir. La conciencia misma, por el gusto de existir, existe a través de su Shakti, y simplemente vivir la experiencia de la conciencia en múltiples formas para experimentarse a sí misma. Ahora, si la existencia misma, es decir, Shiva Shakti, crearon todo esto sin ningún propósito, ¿habría alguna posibilidad
de que un pequeño punto en la mitad de un espacio infinito sea creado con un propósito. Es decir, los seres humanos somos tan arrogantes que pensamos que de todo lo que existe en el universo, nosotros cada uno ha sido creado con un propósito. O sea, tu propósito es ser la mamá de Camilo y Camila y vivir en tal parte y hacerle la vida imposible a tal. No, no puede ser, eso no puede ser, que en verdad la existencia creó a cada uno con una misión especial. Ese es el ego que siempre quiere sentirse especial, el ego siempre quiere ser alguien, quiere tener una misión, quiere tener todo eso. Pero precisamente ese ego que quiere tener todas esas cosas, las quiere tener por una razón, porque su vida no tiene ningún propósito y de alguna manera siente el vacío de no tener un propósito en la vida. Pero ¿qué pasa? Que tampoco estamos acostumbrados a ese tipo de libertades. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros vivir una vida donde yo no estoy colgado de un propósito que nace de aquí, sino que estoy viviendo espontáneamente? Pues tendría que estar viviendo desde algún lugar que no sea personal. ¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo desde mi individualidad, yo siempre voy a querer sacar un provecho para mi individualidad de absolutamente todo lo que hago. Ahora, si yo empiezo a contemplar la existencia como algo que el único propósito es el gozo de existir, y así lo hace la divinidad misma, pues quizá yo no me sienta tan mal de haber sido creado sin ningún propósito más que existir también. Y el gozo de existir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo de pensar allá adelante, que tengo un propósito, tengo un objetivo, pues me va a empezar a pasar una cosa, que voy a dejar de vivir adelante en las metas. Por ejemplo, todo el mundo en el tantra le encanta la carretita esta de que en el sexo, en el tantra, no vas a ir a ningún lado, tú te vas a sumergir en el presente, y todo el mundo lo repite, pero después está vendiéndole un propósito y está haciendo un poco de cosas adelante y está construyendo no sé qué. Pero si la idea en el sexo era no ir a ningún lado y solo llenar este momento hasta que ese momento verticalmente y horizontalmente empiece a traspasar ciertas dimensiones suyas, ¿por qué el sexo, que es el origen mismo de la vida, sería tan diferente de la vida? O sea, ¿por qué yo no podría vivir mi vida entera sin tener un propósito mental? Es decir, lo que ahorita le llamamos propósito es que yo me salgo del presente, me proyecto hacia el futuro y empiezo a vivir toda mi vida aquí como que yo tengo que llegar allá. ¿Qué pasa con eso? Que cuando yo empiezo a vivir así, pues este lugar se queda vacío, ¿sí? Este lugar se queda vacío y ese lugar se llena con toda mi atención, con todas mis ideas, con todo mi chat. Pero hay un problema, ese lugar no existe. Porque si yo me proyecto que voy a estar mañana ahí, cuando yo llegue mañana ahí, de todas maneras mi energía yo la proyecté a mañana, es decir, siempre va dislocada. Entonces yo siempre estoy viviendo en el futuro, siempre estoy planeando a dónde voy a ir, siempre tengo un objetivo. Y le llamo a eso un propósito, cuando en verdad eso es la falta de propósito. Es decir, como yo no tengo un propósito en mi vida porque no sé quién soy, pues tengo que estar comprando propósitos todo el tiempo, y eso es lo que básicamente funciona nuestra sociedad. Nos venden propósitos. Entonces, tú tienes que estar flaca como ella, ¿cierto? Entonces ahora tú vas al gimnasio porque tienes un propósito, y tu coach deconstruido te dice: el día que tú te quieras levantar y no quieras salir al gimnasio, recuerda tu propósito, te paras y vas a ver cómo te sientes. Y todo eso es verdad. Te vas a sentir bien y todo el rollo porque está ejercitando la voluntad. Pero la verdad, decir que alguien va a ser feliz o que alguien va a encontrar quién es porque hace esas cosas, pues bueno, es pensar demasiado. ¿Por qué? Porque lo mismo que siempre hablamos, no se trata de qué cosas haga, se trata desde dónde las haga. Ahora, si yo estoy haciendo eso desde no saber quién soy y estoy tratando de llegar a un lugar para encontrar quién soy, pues lo único que estoy haciendo es alejarme de quién soy. Es decir, si yo tuviera un propósito, lo único que tendría que hacer para vivir mi propósito es ser quien soy, porque yo ya fui creado con ese propósito. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Todo eso que nos han vendido de lo que es un propósito, es decir, tener un objetivo, no es un propósito en absoluto. Definitivamente se llaman deseos y definitivamente siempre nos van a estar tirando un poco más lejos de nosotros porque nos están haciendo ver en una dirección
opuesta, es decir, yo estoy mirando en una dirección en la que creo que yo tengo que ir a alguna parte porque mi propósito es mi meta. Ahora, si eso no es, pues no seamos totalmente negativos. Si estamos diciendo que eso no puede ser, entonces ¿qué sí puede ser un propósito? Para mí el asunto del propósito es totalmente lo contrario. El propósito es que... Ahora, empezando, si ya sabemos que el propósito, no estoy hablando nunca de algo a donde yo voy a ir. Entonces, de aquí en adelante, cuando yo diga propósito, no estoy hablando de un objetivo. Eso le vamos a llamar deseos. ¿Qué es un propósito? Un propósito es como una piedra de toque, es decir, yo aplico ese propósito sobre mis acciones, sobre las cosas que hago. ¿Para qué? Justo para lo contrario, para dejar de irme para allá y anclarme a la realidad, es decir, al presente. Entonces, por poner el ejemplo, pues pongo como ejemplo mío. Yo cuando empecé todas estas cosas en mis primeros años, lo que yo usaba como mi propósito era la muerte. Entonces, por, no sé, decir, hago tal cosa, o tengo que tomar tal decisión, voy a hacer tal proyecto, o no lo hago. ¿En qué me puedo basar para hacer eso? Pues yo aplicaba eso, la energía de la muerte, es decir, bueno, yo soy mortal, la verdad es que me va a morir, esto es importante, teniendo en cuenta que me voy a morir algún día, ¿es importante hacer esto o hay alguna otra prioridad? Entonces, si por decir usted tuviera la muerte como esa piedra de toque, como ese propósito que lo hace anclarse en su corazón, pues créame que las prioridades de su vida cambiarían mucho si usted se hiciera perfectamente consciente de que se va a morir. Porque si se hiciera perfectamente consciente de que se va a morir, hay muchas pelotudeces que hacemos que ya no las haríamos porque no estoy pensando como en el propósito de coach deconstruido, que yo voy para allá y voy a lograr estos objetivos y a mí lo único que me importa es eso y lo que haya en el camino me lo llevo. Ese pensamiento ya no me sirve. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cosa como la muerte, esa idea de, pero ¿para qué quiero dañar a alguien? ¿Para qué quiero pasar por encima de los demás? ¿Para qué quiero burlarme todo el proceso? Si igual todo eso, lo que consiga eso ya lo perdí de antemano. Entonces, por ejemplo, un propósito, una piedra de toque como la muerte, por oscuro y denso que parezca, termina por devolverle la belleza a la vida. ¿Por qué? Porque me hace cambiar las prioridades de la vida por prioridades más existenciales, quizá que trasciendan la muerte. Es decir, ¿a qué pudimos llegar después de años y años y años de estar poniéndole la muerte encima a cada paso que da por la vida? A nada tan oscuro como la muerte, realmente, a la libertad, a la belleza, al amor, a estar presente en el presente. Porque si usted tiene la idea de la muerte como algo puntual que lleva en cada una de sus acciones, pues todas sus acciones se empiezan a basar en conocer algo que esté más allá de la muerte. ¿Qué cosa, si yo le aplico la muerte, está más allá? Pues va a terminar por conocer el amor, va a terminar por conocer la conciencia, va a terminar por conocer la belleza, va a terminar por conocer la libertad, porque serían las únicas cosas que están más allá de la muerte. Ahora, ¿qué otro tipo de propósitos nos servirían para anclarnos en la realidad? Por decir, si yo digo, quiero vivir desde el amor, entonces cada cosa que hago, cada reacción que tengo, yo tengo que estar calibrando si eso está saliendo desde mi propósito. Es decir, si yo estoy relacionándome con alguien y lo único que estoy haciendo es hacerle daño a esa persona, pues yo naturalmente voy a ver que yo no me estoy relacionando desde el amor, y eso me hace cambiar la manera de relacionarme y relacionarme desde un lugar más puro. Pero si yo tengo como propósito relacionarme desde el amor, yo tengo que salirme del presente, tengo que ir a algún lugar a buscar el amor. No, de hecho eso sí es un propósito. ¿Por qué? Porque para poder andar caminando el camino del amor, yo no puedo salirme del presente, porque en el momento en que me salga del presente a buscar un objetivo, lo primero que hice fue dejar de amar. Ya empezó el trading, ¿sí? Yo ya no estoy amando, yo ya no estoy ahí como la creación misma, existiendo por el gozo de existir, con un corazón puro y verdaderamente amoroso. No, yo estoy haciendo negocios, entonces yo te invito a comer o hacemos esto, yo estoy sobornándote para que tú hagas lo que yo quiero que hagas, y al final le llamamos a eso amor cuando de amor no tiene absolutamente nada. Si yo quisiera
tener como el propósito de mi vida el amor, eso me va a mantener todo el tiempo anclado en el presente, porque solo desde ese presente y solo con ese cuidado yo podría llegar a amar. Si yo quisiera vivir con la conciencia de que soy mortal, también. Si yo quisiera vivir, por ejemplo, desde la verdad, también me alcanza para estar totalmente anclado en la verdad. Además, ese, digamos, sería uno de los más afilados, siempre son la verdad y el amor. ¿Por qué? Porque son lo que menos encontramos por acá. Entonces, si usted quiere vivir por el camino del amor, pues va a tener buen trabajo que hacer, seguro. ¿Por qué? Porque ¿qué es vivir el camino del amor? Vivir el camino del amor es que usted todo el tiempo está tratando de entrar en el amor universal y sembrarlo en todos los lugares que no hay amor. ¿Cree que en la vida vamos a encontrar un lugar aquí que no hay amor? ¿A que sí? Entonces hay mucho por hacer. Si usted quiere caminar por el camino de la verdad, seguramente también va a encontrar muchas mentirillas por ahí en su corazón, en su cabeza, en sus cosas. Hay mucho por hacer. Entonces eso sí es un verdadero propósito. ¿Por qué? Porque si yo digo, estoy viviendo desde anclarme en la verdad, primero, yo no me estoy separando de la existencia, en el sentido que yo no tengo un deseo personal. Yo estoy cogiendo un propósito que lo que hace es empezar a pelar todas esas capas y todas esas individualidades y todo lo que es transitorio, pasajero, ilusorio o es forma y no me permite conocerme, y estoy buscando un propósito que me ayude a entrar en el agua y pasar de la copa, porque pues, si yo solo me voy a ver como una copa, pues en verdad tampoco voy a poder amar, porque mientras yo sea yo, tú vas a ser tú, y mientras haya yo y haya tú, tiene que haber un conflicto, ¿sí? ¿Cuál es el viaje del amor? El viaje del amor es ir desapareciendo el yo en el amor mismo, y al final no queda conflicto ni tampoco queda un yo y un tú, queda el amor mismo, o sea, si alcanzo a oír, el agua, claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Ver si hay algo. ¿Qué es un propósito real? ¿Cuál es un propósito bueno? Un propósito bueno es un propósito en el que lo que yo voy a ver está más allá de esa copa, ¿sí? Si el propósito que yo escojo como el propósito de mi vida solo me puede llevar hasta verme como una copa, pues no es un propósito en absoluto, es un deseo, es algo personal mío, y al universo le importa muy poco si amaso esa fortuna y manifiesto esa casita en la playa con el perrito labrador y la personita especial. O sea, realmente es un universo demasiado vasto como para que esas tonterías de que el universo va a conspirar a mi favor. No, el universo ni siquiera conspira, porque no tiene nada de conspirador, es mucho más inocente y mucho más niño, ¿entiendes? Nadie está conspirando aquí con nadie, y a la verdad tampoco le interesa, es que es demasiado grande como para que le interese la vida de nosotros. Solo nos interesa a nosotros, ¿entiende? Y de hecho eso es lo que nos hace tan egoístas, es que nos interesa demasiado nuestra vida, pero no nos interesa el universo. Y el verdadero viaje es cómo yo cojo esa vida sin propósito, que siempre está mendigando algún propósito, alguna golosina, el placer infinito, el orgasmo en la pineal, volverme un santo, un ser de luz, desarrollar tales poderes, todo basura. ¿Qué no es basura? No es basura, es pasar de la copa, ver qué es lo que hay detrás de eso, cómo es verdad que usted y yo somos uno. Pero no es un ejercicio intelectual, es un ejercicio de volverme a poner en ese lugar, en mí mismo, en el centro donde yo no soy una copa, sino agua, y seguramente cuando yo estoy siendo agua, yo puedo también ver que usted es agua, entonces en verdad nos podemos amar, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer, el taller del sábado y todo ese rollo que es, obviamente que no se trata de que nos vamos a llenar de propósitos y ahora voy a ir con un objetivo y voy a ir al gimnasio y todo eso, no, sino cómo hacer para utilizar esa fuerza del propósito, pero el propósito universal del propósito impersonal, o sea, el verdadero propósito sería algo que nos lleve allá. Todos ya tenemos un propósito, que es esa tontería de cómo hago para encontrar mi propósito. Todos tenemos un propósito ya, el propósito es conocer el agua, saber quiénes somos. ¿Cuál otro propósito habría en el sentido de un objetivo? Pues no hay ninguno. Si usted ni siquiera sabe quién es, ¿cómo rayos va a tener un propósito? Y si no existe un propósito, ¿para qué se pierde la vida tratando de encontrarlo?
abandonar la mente y dejar eso descansar. No necesita un propósito y no necesita estar con un objetivo. Lo único que verdaderamente necesita es volver a sentarse ahí y saber quién es y volver a entrar en ese lugar en donde usted es agua, y ese propósito suyo es el mismo propósito que el de ella es el mismo mío, porque eso es precisamente lo que nos une a todos. Todos tenemos un propósito porque hemos sido creados desde el mismo lugar. El resto de propósitos que nos hacen diferentes son tan ilusorios como las formas que nos contienen. Y todo el asunto del tantra, la yoga y del Tao no es como decorar el ego y volverlo a alguien sofisticado, divino y como exquisito, que sabe cosas que otros no saben. No, al contrario, es como ir disolviendo ese cerecillo mezquino que quiere ser alguien hasta que se disuelva en ese agua que siempre ha sido, y él no quiere ser nadie. ¿Por qué? Porque ya lo es, ¿sí? Solo la fealdad quiere embellecerse, ¿entiendes? Solo quien no es nadie quiere ser alguien. Cuando usted realmente entre en su propio corazón y se dé cuenta que es agua, se da cuenta que no tiene ningún propósito. El mismo propósito que usted tiene es el propósito que tiene toda la existencia, y es amar, ¿sí? Y básicamente todo ese camino de tener propósitos y objetivos y metas y manifestaciones es el camino contrario del amor, es el camino de estar viviendo desde mi individualidad, queriendo hacer esa individualidad algo universal. O sea, básicamente sería como caminar el camino del absurdo, ¿sí? Al contrario, mire, si uno abandonara todas esas tonterías y empezara a vivir un propósito que no fuera personal, sino que fuera universal, pues ¿qué empezaría a pasar? Que empezaría a vivir una vida impersonal y no una vida personal. Empezaría a entrar en verdades universales y no viviendo verdades personales que van a ir cambiando cada 15 días. Entonces, ¿qué sería lo que haríamos el sábado? Pues lo que haríamos el sábado sería cómo trabajar con ese tipo de propósitos, o sea, propósitos reales. Cómo coger ese tipo de energías, cómo hacerlas para operar en mis proyectos, en mi vida, y mantenerse uno anclado en el presente, ir disolviendo ese briboncillo allá que está buscando propósitos, que está buscando conseguir cosas, que está viviendo desde el trading del amor, y pues tratar de disolver a ese pequeño bribón para poder amar, porque ni siquiera se trata de que yo ame. Yo no voy a amar, mientras haya un yo no va a haber amor, ¿sí? Esa es una locura. Lo que necesitamos es disolver ese personaje y que quede otra vez el agua que siempre ha sido, siempre ha existido, siempre ha estado y siempre existirá, porque solo desde ahí que podemos amar, y solo desde ahí podemos encontrar el propósito de nuestra existencia, que lamentablemente para el ego es el mismo para todos. Somos así de ordinarios y vulgares, todos tenemos el mismo propósito, no hay nadie especial. Nuestro propósito de todos es amar, conocer eso, conocer quiénes somos, vivir desde ahí. Y además, ¿qué pasa? Si yo llego a entrar en ese lugar mío, si yo llego a empezar a vivir desde ahí, hay una cosa que no me va a pasar más, y es vivir desde el miedo. Porque ¿quién tiene miedo también? El mismo bribón que no tiene propósito, el mismo que quiere ser alguien, pues desde luego le da miedo no llegar a ser alguien, y por el miedo a no llegar a ser alguien, entonces se vuelve un mentiroso, y por ser un mentiroso no puede vivir su propósito. Es una tarea de nunca acabar, ¿sí? Entonces, pues, obvio, siempre podemos cada uno tomar su camino, pero tenga en cuenta esa cosa: si usted va a vivir con propósitos que son cosas que están en el futuro, tiene que guardar algo que lo ancle al presente, ¿sí? Desde luego todos tenemos un trabajo, o sea, cuando yo hago una canción, pues obviamente que quiero acabarla y publicarla, porque seguramente será para una meditación o para algo. Pero mi propósito no es eso, mi propósito es hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque mi propósito es el amor, ejemplo. Entonces el viaje en sí mismo se vuelve el camino, y el viaje en sí mismo se vuelve la meta, y eso es vivir con propósito. ¿Qué es vivir con propósito? Es decir, todas las acciones mías salen del mismo lugar, están atadas al mismo centro de conciencia, entonces tienen una coherencia. Entonces eso puede crecer en mi vida, puede desarrollarse, puede llegar a ser un árbol, puede llegar a florecer, porque yo estoy cultivando todo el día la misma cosa. Es muy fácil cuidar una cosa todo el día. Si yo todo el tiempo estoy cuidando, ejemplo, el amor, pues no es difícil verlo, porque todo el tiempo estoy concentrado en eso.
¿sí? Y eso va a terminar por crecer, va a terminar por desarrollarse y por abrazar un montón de cosas. Pero ¿qué pasó? Que todo ese camino yo lo viví porque mi asunto era caminar el camino del amor, no llegar a algún lugar que estaba fuera de mí, ¿sí? Entonces eso es lo que es un verdadero propósito. Un verdadero propósito es cualquier cosa que me pueda anclar a vivir en el presente y a trascender mi forma y a trascender mis limitaciones de yo y tuyo y mío, y en verdad poderme hundir en quien verdaderamente soy. Y cualquier otra cosa que le llamemos propósito, pero que simplemente es un deseo que me hace vivir en un objetivo, pues de hecho es contrario al espíritu mismo del Tantra. A mí me pareció raro que nadie me preguntara como ¿qué hace usted haciendo clases de propósito? Si siempre he hablado como que todo eso son puras pelotudeces. Claro, no tiene ninguna coherencia que una persona que haga tantra esté hablando de propósitos si el propósito mismo del tantra es no tener ningún propósito más que habitar este momento con plena conciencia y con amor. Entonces, sí hay un propósito, ese propósito, el único propósito que tiene la existencia misma. Amar por el gusto de hacerlo. Y precisamente para poder amar por el gusto de hacerlo, tendríamos que renunciar a cualquier otro propósito, porque sería un propósito que está en despropósito con el verdadero propósito. O sea, que no haya un propósito, más que el propósito de amar en sí mismo. Eso es bonito. Lo demás, pues, bueno, será interesante, se empodera, bueno, yo qué sé, miles de cosas. Pero la verdad, el poder de los poderes, la felicidad de las felicidades, el triunfo de los triunfos, es poder descansar ahí otra vez y alto al fuego, dejar esa guerra allá adentro y poder pasar de eso y sentarse en quien uno verdaderamente es y estar ahí y existir desde ahí. Desde ahí se puede existir con un propósito. Entonces, pues, bueno, de esto nos queda un poco de cosas para reflexionar. Cada uno podría pensar, habrá gente que irá al taller, habría gente que no, pero pues desde los que no, igual como para que quede algo que sea operable, con lo que se pueda trabajar. Mire, coja y revise absolutamente todas las cosas, las motivaciones de su vida, de dónde, las cosas en las que está construyendo, las relaciones en las que está invirtiendo, cómo maneja sus asuntos, cómo maneja su sexualidad, cómo maneja sus relaciones con los demás. Hágase una reflexión a sí mismo y diga, estoy viviendo desde un poco de propósitos egoístas. Además, esos propósitos ni siquiera son suyos, son prestados de la sociedad. Si usted hubiera nacido en India tendría otros propósitos, si es mujer y hubiera nacido hombre tendría otros propósitos, si tuviera 40 años y no 20 tendría otros. Ni siquiera son suyos, la sociedad se los está vendiendo, los amigos se los están vendiendo. ¿Por qué? Porque todos los propósitos nacen por comparación. Es decir, ella es una mujer muy bonita, a mí me sobran 2 gordos para estar así, mi propósito es quitarme esos 2 gordos para quedar ahora sí bonita. Bueno, qué tontería. Entonces, si nosotros vamos a empezar a vivir desde un poco de propósitos prestados que ni siquiera salieron de nosotros mismos, pues imagínese la miseria. Entonces, revise su vida, revise desde dónde está viviendo, escoja un propósito bonito, algo que lo ayude a anclarse, a estar presente en el presente y que haga que el camino en sí mismo se le vuelva maravilloso de andar, no como esa mentalidad tonta de esta era que es totalmente lineal y aristotélica. ¿Cómo voy a ser totalmente feliz? ¿Cómo voy a vivir en el placer? Entonces voy a dar un curso de tantra para que te reconectes con el placer. Hey, por favor, para ya nomás con el placer. ¿No le gustaría un poquito de conciencia? Porque yo le aseguro que cuando tenga conciencia, el placer está al alcance de su mano. El placer es simplemente porque usted está aquí presente en el presente, pues hasta la brisa lo puede excitar. Es que todo está saturado de presencia. Pero si vive como un zombie por allá, ay, que me voy a reconectar con el placer, siga mendigando, ahora vaya a buscar el placer. Venga, no más. Encuentre un propósito que lo haga anclarse a este momento. La vida está llena de dificultades y va a seguirlo estando, y si alguien le está vendiendo una vida sin dificultades, lo está estafando. La vida necesita dificultades, está basada en el yin yang, ¿sí? Para que crezcamos necesitamos una dificultad. Pero ¿qué es lo que yo necesito y qué es un propósito real? Algo que me ayude a pasar esas dificultades con alegría. Yo podría pasar esas dificultades
como decir estoy aprendiendo, estoy creciendo, me estoy fortaleciendo haciendo esto, estoy desarrollando tales cosas, sea duro o sea contento, es un viaje en sí mismo, porque mi propósito hace que yo pueda bailar eso, puedo bailar con la muerte, puedo bailar con la vida, puedo bailar con la tristeza, puedo bailar con la alegría, puedo bailar con el éxito y no volverme arrogante, y puedo bailar con el fracaso y no sentirme humillado. ¿Por qué? Porque estoy viviendo desde un propósito que es amar, o es la verdad, o es la honestidad, o es ser auténtico. Y desde ahí ser auténtico, pues claro, es ganar, es perder. Ser auténtico es estar feliz, ser auténtico es estar triste, ser auténtico incluye todo. Amar incluye abrazar todo, incluye abrazar las cosas que no me gustan, incluye la disciplina, incluye los sacrificios, incluye un montón de cosas. Pero amasar una fortuna no incluye que yo tenga que abrazar eso, incluye que tengo que amasar una fortuna y lo que yo tenga que hacer para que eso pase, lo hago. Eso obviamente que no es un propósito. Entonces, si nosotros empezamos como a amarrar nuestra vida de un solo propósito y no de 500,000 propósitos prestados, sino de algo que en verdad para cada uno, habrá quien le guste la belleza, el amor, la justicia, la verdad, qué sé yo, hay cosas y valores absolutos que pasan por encima de lo que es las limitaciones humanas. Si cogemos un propósito de eso y empezamos a amarrar todas las pequeñas cosas de nuestra vida de ese propósito, nos vamos a dar cuenta que más rápido que tarde ha crecido el árbol de ese propósito tremendo en nuestra vida, y en verdad podemos empezar a compartir desde ahí, ¿tá? Entonces, distintas personas podemos estar alineados con algunos propósitos finitos, como la teoría de los 7 rayos. Luz, amor, poder, ver. Sí, bueno, eso de los 7 rayos básicamente es como decir el sol tiene muchos rayos, pero todos los rayos igual son sol. Entonces, la conciencia misma tiene 7 rayos prioritarios por los que se expresa, que básicamente son los 7 cosmocratorios, son los 7 planetas principales, y de cada uno de ellos sale una virtud. Entonces, en una sale la ciencia, en otro sale la adoración, en otro sale el arte de la guerra, el arte de gobierno, bueno. Sí, todo eso está bueno, y cualquiera de esas, digamos, de esos 7 rayos es un propósito en sí mismo. Pero, ¿qué pasa? O sea, no hay que entender uno tan intelectual, todo es como decir si son 7 rayos, si fueran 9, si fueran 24. Al final, solo es una cosa que en verdad importa. ¿Usted puede amar así o no puede amar? Es como esto, yo no me voy a cansar de decirlo. No importa lo que haga, no importa cuánto poder tenga, no importa cuánta ayahuasca se tome, no importa cuánto dinero. Si usted no puede amar, no puede pagar ni un día suyo aquí. Sí. Aquí, en este universo, la existencia de nosotros se paga con amor. Es amor mismo lo que usted respira, es amor mismo lo que está viendo, ¿sí? Entonces, claro, ahí dice luz, amor, poder, verdad. Eso no me gusta mucho, porque entonces amor y poder, es decir, no, es que usted no puede caminar por el poder si no está caminando por el amor. El poder sin amor es tiranía. Por ejemplo, verdad sin amor no puede. Si es la verdad, es el amor mismo. Si es luz sin amor, entonces es la luz, que es la antagonía de la sombra, no la luz en el sentido de la conciencia iluminadora. Básicamente, si nosotros quisiéramos encontrar dónde están absolutamente contenidas todas las virtudes del universo y todos los verdaderos propósitos, todos están contenidos en 2 cosas: la presencia y el amor. Y de ahí, cada uno, si se pone a meditar en eso, naturalmente va a ver que en ese cristal que somos, ese amor se manifiesta, ahora sí, que como luz, que como poder, que como conocimiento, como lo que sea que es parte de su corazón. Pero usted no tiene que pensar en eso, ni tiene que reflexionar al respecto, ni tiene que escogerlo. Lo único que tiene que hacer es caminar en ese camino del amor, y eso naturalmente va a empezar a florecer en usted. ¿Cómo ese amor se manifiesta en usted? Porque naturalmente el amor, cuando se manifiesta en mí, no se va a manifestar igual que en usted. Es lo que hace que todos seamos diferentes, ¿sí? Permitir que el propósito que nos formó viva a través de uno, dejarnos ser en el ser. Eso simplemente es las mujeres son increíbles. Es que esa es la diferencia entre nosotros los hombres y las mujeres. Los hombres tenemos esa cosa
entonces tengo que hacer esto. Y la mujer dice, entonces tengo que dejarme hacer esto. Eso, exacto. Ser más mujer, ¿entienden? Es como, tengo que dejarme hacer eso, tengo que dejarme vivir mi propósito a través de mí. Yo no tengo que vivir mi propósito, sino dejármelo ser. Y lo único que tengo que hacer es cuidarlo, tal cual como si fuera una mujer embarazada que va cargando algo. Yo voy cargando mi propósito. Me muevo con cuidado, es algo que no, se está gestando en mí, está creciendo. Tengo que sentir esa tensión, tengo que sentir cómo el propósito en mí se va creciendo hasta el punto que me rasgue y me mate. Eso es lo que en verdad queremos, o sea, pasar de la copa, pero de esa copa quiere decir, ese propósito ya llega un momento que trasciende su limitación personal, ¿sí? Pero para eso desde luego hay que colapsar una gran cantidad de energía de ese propósito en un espacio muy pequeño. Entonces, en el sentido en que más cosas de mi vida, más momentos de mi vida y más presencia ancle yo en ese lugar, pues más rápido eso va a crecer, dice. Lo que te entiendo es que el propósito no sería dónde llegar, sino el medio a través del cual caminamos. Por eso pregunto si el camino de todos es igual o si es posible que haya caminos distintos. Exacto, pues el camino es lo que es distinto, pero el propósito no es distinto. El propósito de todos es precisamente pues despertar a quienes somos. ¿Qué otro propósito podríamos tener que ser quienes somos? O sea, vivir nuestro verdadero propósito en el caso de que existiera uno. Y el camino va a ser diferente en el sentido en que usted como cristal es diferente de otros, pero no está caminando otro propósito, porque ese propósito sería suyo y lo alejaría de todos, ¿sí? Por decir, si aquí estamos 5 personas y las 5 personas tenemos el propósito de amar, pues habría mucho amor en este cuarto, pero si todos tuviéramos el propósito de sacar algún provecho personal, pues seguramente habría 5 empresas en este cuarto. Sí, son cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, sí, el camino podría ser diferente, como la taza es diferente, como el cristal es diferente, y eso es lo que nos mantiene precisamente en ignorancia, que nos vemos a través de lo diferente. El verdadero propósito es un propósito que nos haga conocer quiénes somos, es decir, vernos más allá de lo que somos diferentes. ¿Y para qué rayos nos metimos en esta copa? Esa pregunta es excelente, ¿sabe? Es la misma mente. Entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué nos metimos en esto? Desde luego es la misma mente. O sea, yo estoy aquí y quiero saber, ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué nos metimos en esta taza si nosotros solo somos agua? Pero piense que eso es una pregunta que en el fondo no es real. ¿Por qué? Porque yo acabo de echarme 1 hora explicando más o menos qué cosas puede hacer para ir y ver quién es. Ahora, si usted se tomara ese trabajo de coger esto y empezar a darle y darle y darle y darle y darle, en un momento usted se daría cuenta que es agua, y en ese momento también entendería si al caso hay un por qué nos metimos en esto. ¿Para qué? Si existe, lo entendería. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos seguir igual desde ahí. ¿Para qué es esto? Es decir, usted me lo contesta, ahora yo lo sé, ahora yo tengo esa noción de que lo sé, pero es decir, no lo quiero vivir. No vamos a eso, porque eso se llama religión. Es decir, si yo le digo, no, mire, el universo existe para esto y por esto, entonces ahora eso es una nueva creencia. Entonces usted piensa, ahora es así, me convenció, no me convenció, me gusta más la teoría tal. No, al menos aquí eso no va a pasar. Aquí lo único que podría pasar es, ¿cómo hago para entrar a ese lugar donde soy agua? Y allá me enteraré por qué, para qué, si es que me interesa. O quizá cuando yo llegue ahí, lo más probable que pase es que todas esas preguntas no existan, porque no tienen ningún propósito. Es decir, ¿cuál es el propósito de saber para qué existo? ¿Eso cambia algo en mi vida? No lo cambia en absoluto. Es un ejercicio intelectual de saber, y entonces ¿para qué nos creamos? ¿Para qué nos metimos en esto? Como dije al principio, por el gusto de hacerlo. Pero el asunto no es saber para qué, eso no nos va a cambiar nada ni nos va a hacer más felices. Pero en cambio, si yo me hundo en ese lugar y empiezo a vivir desde ahí, naturalmente sí muchas cosas van a cambiar y voy a empezar a vivir la vida de otra manera. Entonces, de hecho, como en esos propósitos egoístas que uno agarra y suelta, uno de esos propósitos de este año para mí es que en vez de contestar preguntas, quiero
ahondar en la pregunta misma. Generalmente en una pregunta, en la naturaleza misma de la pregunta, hay algo más interesante que la supuesta respuesta que se espera. Y por ejemplo, de esta pregunta, ¿para qué rayos nos metimos en esa copa? Quizá para eso, quizá para preguntarnos todas esas cosas, perdernos, experimentarnos como miles de cosas y algún día darnos cuenta que nunca fuimos la copa y que nos dé risa y se nos quite el mal genio y dejemos de tomarnos todo tan en serio y todo tan personal y para mí, yo y mío, tu alma y la mía y somos dos cerecitos. Y de pronto todas esas cosas ni siquiera existan, pero es el hecho de no querer ir allá y de no querer ir a verlo responsablemente, es decir, yo me encargo de ir por ello, sino de comprar respuestas, lo que hace que siempre estemos comprando nuevas cosas. Entonces, agarremos un propósito de estos y caminémoslo y veamos en 3 meses qué pasa. O sea, si se ensaña en vivir desde el amor o desde la presencia o desde la conciencia o desde la belleza por 3 meses y absolutamente todo lo hace desde ahí, ¿qué pasa? Pero solamente quien camine eso va a saber qué pasa. No nos podemos sentar ahí en la orilla y decir, bueno, entonces ¿qué pasaría? No, eso no se puede. Lo que se vende ahora como propósito siempre tiene que ver con hacer cosas y tal como lo explica tiene que ver con ser. Eso, excelente. Es que no es el propósito, no es lo que uno hace. El propósito es más bien desde dónde lo hace. Entonces, desde dónde yo me muevo es en verdad lo que va a crecer en mi vida. No importa si yo estoy haciendo caridad por el mundo, si lo que yo quiero con eso es que me tomen fotos, me hagan entrevistas y la gente me conozca como un gran filántropo, eso es lo que va a pasar. No que yo vaya a hacer, yo no estoy haciendo feliz a nadie, ni tampoco estoy llevando amor por el mundo, ni todas las pelotudeces que dice en la revista People. Lo que verdaderamente estoy haciendo es hacerme famoso a costillas de la miseria de otro, ¿sí? Ese sería el verdadero propósito. Ahora, generalmente cuando una persona está haciendo caridad no se está tomando fotos porque su propósito no es hacerse famoso, sino servir a alguien, ¿sí? Entonces, desde luego, 2 personas pueden estar haciendo la misma acción, pero la están haciendo desde 2 lugares diferentes, o sea, desde 2 propósitos diferentes, y lo que va a crecer o se va a desarrollar en ellos, lo que va a germinar en su vida, no es lo que pareciera que estaban haciendo con sus acciones, sino el propósito que sembraron en sus acciones. Por eso también, digamos, tener un propósito que es amoroso, un propósito noble, también es bonito, porque usted se da cuenta que al final de los finales, si hay algo que usted termina por realizar en su vida y que termina por abrazarlo, es su propósito. Al final no importa qué cosas hizo, o qué cosas dijo que iba a hacer, o cómo se manejó en lo que estaba haciendo, lo que verdaderamente termina por florecerle es lo que usted sembró en cada una de sus acciones. Es decir, lo que usted tiene hoy de su vida era su verdadero propósito hace un tiempo. Entonces, por eso dice el dicho, si quieres llegar a la sabiduría, sonríe al destino que te azota y no azotes a nadie. Porque lo que nosotros estamos viviendo no es sino la consecuencia de nuestros propósitos que hemos sembrado hasta ahora. O sea, que si queremos vivir otra vida, pues siempre un propósito diferente. Practico meditación por años y mire, esto está buenísimo. Dice que, bueno, que cuando está meditando, entra en silencio y experimenta el amor y después cuando sale la meditación y tal y entra en el mundo, pues ya no le queda tan fácil. De eso se trata más o menos, amiga. Por decir, nosotros cuando entramos en ese silencio, entramos en ese estado de meditación, pues lo que abrimos es entrar en ese mundo de amor, de conciencia, de presencia. Ahora, usted digamos, trae una tajada de eso a su vida. ¿Cuál es el sentido de traer eso a su vida? Pues tiene que sembrarlo en alguna parte. Es decir, si yo voy y consigo unas semillas de un maíz verde muy fino allá en México, ¿cuál es, digamos, para qué tengo eso? ¿Para meterlo en el cajón de la mesita de luz? No, tengo que sembrarlo y hacer que salga una mata de maíz. Lo mismo, pues todo ese amor o esa conciencia que usted recoge en su meditación tiene que compartirla en el mundo, es decir, tiene que ir y sembrarla generalmente en su familia, en su trabajo y en un poco en lugares donde no hay ese amor y esa conciencia. Entonces,
pues cuando usted sale y coge ese amor suyo y lo pone en el mundo, pues ahorita ese amor es como un brotecito y tiende a disolverse, ¿sí? Pero pues usted simplemente está haciendo el trabajo de ir y hacerse consciente ahí de cómo se le disuelve el amor, de cómo se le disuelve ese estado de conciencia, y se da cuenta que es más fácil amar cuando uno está sentado solo en un cuarto imaginándose que está amando o amando a alguien que no está ahí, que amar a su pareja que le está reventando la cabeza todo el día, amar a sus hijos, amar a su jefe, amar a las personas con las que trabaja. Ahí ya no es tan fácil, y entonces pues desde luego en ese momento usted va a tener que agarrarse de su propósito y decir, uy, como que se me quiere ir el amor. Tranquilo, tampoco es de forzarlo, simplemente empiece a ver qué pasa, por qué no puede amar estando acá, por qué tiene miedo de ser usted, por qué esto. Tener un propósito es como agarrar un viaje en el que usted se va a ver en un espejo todo el tiempo, se va a ver en ese propósito reflejado. Entonces, entre usted más vea que su propósito se le esconde, pues más tiene que arraigar en él. Finalmente el propósito lo que hace es mantenerlo presente en el presente. Eso. La verdadera meditación empieza después de la meditación. La verdadera meditación empieza después de la meditación. Ah, ya entendí. Sí, es decir, cuando acabamos la meditación es donde empieza la verdadera meditación. Excelente, sí, en el mundo mismo. Porque pues, yo me meto en mi cuarto y ahí voy a meditar en el amor, y la verdad que me pego unos viajes deliciosos, me queda súper fácil. Pero después sale uno a hacer la masterclass y el güey no conectó los equipos y se dañó la masterclass. Ahí es donde toca amar, porque pues hoy uno quiere arrancar la cabeza. Pues no, hay que dejar su cabecita ahí, consentirlo y decirle, bueno, la próxima vez todo saldrá mejor. Ahí es donde comienza la verdadera meditación, ¿está? Entonces, bueno, cojamos todo esto y para que no se nos queden cosas intelectuales, por favor, pues intentémoslo, cojamos un propósito, algo bonito que usted quiera cultivar en su vida, y amarre todas las acciones que pueda a eso y empiece a caminar desde ahí y miremos qué pasa, y ahí nos vamos viendo. Y si quieren venir el sábado, pues el sábado nos vemos, porque ya vamos a trabajar como un poco de técnica y cosas. Sí, el taller es online, el taller es como a las... ¿A qué horas es el taller? Bueno, ya les diré, es en la tarde de España. Para vos esos propósitos son finitos. Carla, trato de practicar la presencia, pero me doy cuenta del ruido que tengo dentro y lo que me cuesta practicarla. Me doy cuenta que me evado mucho. Ay, pero mire, estas son las cositas que me gustan. Usted dice, trato de practicar la presencia, pero me doy cuenta del ruido que tengo. Pero si usted se da cuenta del ruido que tiene, entonces no estaba presente. Si usted en verdad, Sandra, está practicando la presencia y se está dando cuenta del ruido que tiene, quiere decir que lo que está practicando está dando resultados, porque está presente, porque si no estuviera presente no podría saber el ruido que tiene. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le molesta esto? Porque tiene dos propósitos. Uno, cultivar la presencia, y en ese está triunfando. Pero seguro tiene otro propósito, que es que la mente se le quede callada, y ese propósito, como no lo ha podido cumplir, entonces la tiene preocupada. Lo que yo le recomendaría es que tire el segundo y se quede con el primero, porque pues el segundo nunca va a pasar, la mente nunca se va a quedar callada, porque la mente es un proceso que es de hablar, ella nunca se va a quedar callada. Entonces ese sería un mal propósito, porque nunca lo va a cumplir, Sandra. En cambio, el otro propósito de estar presente, ese sí le va a dar bastantes frutos, y de hecho si se da cuenta ya le está dando, porque usted me dice que está practicando la presencia pero hay mucho ruido, o sea que está presente oyendo el ruido, o sea que la felicito porque vamos re bien. ¿Listo? ¿Cómo se entra? ¿Dónde está toda la info? Todo va para el mail ahora en la tarde, ponlo en el grupo, sí, les mando todo. Y Mau dice, para vos esos propósitos que son finitos, ¿cuáles serían? Pues un propósito finito, ¿cuál sería? Pues cualquier propósito que sea un propósito que no sea mi propósito. Es decir, mire, usted sabe la palabra idiota, ¿de dónde viene? Esa palabra me encanta. Esa palabra viene del griego idiotic.
¿Qué significaba originalmente un idiota? Un idiota es alguien que tiene una meta personal. Eso era considerado en la Grecia antigua un idiota, alguien que tiene una meta personal, es decir, una meta que es diferente al bien de todos. Eso es un propósito finito y es un propósito que es una basura, güey, porque nunca lo va a hacer feliz a usted ni a los demás, ¿sí? Es ser un idiota, ¿entienden? Tener un propósito personal, más allá del bien de absolutamente todos, de la felicidad de todos, de que todos crezcan, del florecer de todos, es ser un idiota. Y lo más dramático de todo el asunto es que lo que originalmente era ser un idiota, ahora se llama ser astuto, ¿sí? Y un idiota hoy día básicamente es lo que era no ser idiota, alguien que piensa en todos, que no está siempre sacando ventaja de todo el mundo y dice, es como idiota. No, realmente no. La astucia no es en absoluto una virtud, ¿sí? Ser idiota, sí, verdaderamente es eso, tener un propósito finito, tener un propósito personal, un propósito que me pueda hacer feliz a mí sin hacerla feliz a ella y sin hacerlo feliz a él. Eso es ser un idiota. No, nunca voy a ser feliz. La verdadera felicidad de una persona es hacer crecer la felicidad en el mundo mismo. Eso es lo que hace que uno sea feliz. El propósito de disminuir el sufrimiento que busca el budismo sería un propósito tántrico también. O sea, es que yo no sé, mire, la verdad, tal como yo he estudiado el budismo, no se trata de que el propósito sea evadir el sufrimiento o disminuir el sufrimiento. Yo nunca he entendido ese como el propósito del budismo. Tal como yo lo veo, el propósito del budismo es despertar, ¿sí? Y el propósito de todos los senderos es despertarse. Ahora, cuando usted despierta, no es que se le disminuya el sufrimiento, se acaba el sufrimiento, pero no el dolor. Es que son cosas diferentes, mire. Si yo me corto, duele. Si yo me pego, duele. Hasta crecer duele. Todo en la vida, el dolor es inevitable. ¿Qué es lo que en el budismo llaman sufrimiento? Es todo lo que a usted le duele, tratar de evitar el dolor que no puede evitar. Es decir, si a mí me tienen que sacar una muela, eso me tiene que doler. Pero si por el dolor que tengo de muela, todo el día estoy de mal genio, porque no puedo soportar el dolor, todo el día estoy renegando, eso se llama sufrimiento. Y eso se acaba cuando usted deja de vivir con esos propósitos y empieza a vivir con un propósito. Porque si mi propósito es amar y a mí me duele una muela, pues me duele la muela, lo que me duela la muela. Pero todo el odio y la ira y el mal rollo que saco del dolor de muela, ese me lo estoy inventando yo y es lo que en el budismo se llama sufrimiento. Entonces es ahí cuando el Buda dice que la misión de alguien que despierta es compartir la compasión para sacar del sufrimiento a los seres sensibles. No es disminuir el sufrimiento porque no es como unos paliativos, es salir de ahí para siempre. Pero el propósito no es disminuir el sufrimiento, el propósito es despertar. Gracias, Calaco, tener una lección de sencillez. Sencillez es quizás lo que en verdad buscamos todos con esto, ¿sí? Como pareciera un mundo muy complejo, pero tendríamos que encontrar un punto en donde simplificarlo para que sea manejable para nosotros, es decir, que yo pueda verdaderamente como sentarme en el centro de eso, y para eso necesito simplificarlo y hacerlo sencillo. Y pues desde luego que no hay nada más sencillo que lo que esté más allá de la vida y de la muerte y más allá del yin yang. O sea, bueno, yo voy a seguir siendo fan del amor. A mi parecer es lo único que hace verdaderamente sencilla la vida. Y esa prueba de analfabetas. O sea, uno puede ser bien tonto de la cabeza y aún poder amar. Y eso es lindo porque bueno, los que somos así medio colgados pues nos hace bien. ¿Tá? Entonces, bueno, disfruten con esto y practíquenlo y sean felices y compartan ese propósito de amar con el mundo entero. Contribuir a la comunión con los seres es un propósito. Bueno, todo lo que hablamos en este tiempo, ya con eso uno puede reflexionar y contestarse esas cosas. Todo lo que la lleve a ir más allá de ser una copa y darse cuenta que esa agua es un propósito. Todo lo que transmita
la verdad a todos los demás, todo lo que sea compartir amor, ayudar a crecer, es un propósito. Ahora, si usted está haciendo eso desde que me quiero realizar, me quiero iluminar, quiero ser un santo, pues no es un propósito. O sea, lo que uno verdaderamente debe revisar no es lo que esté haciendo, o que si contribuir a esto es un propósito, esto es un propósito, esto no es un propósito. Cualquier cosa es un propósito. Lo importante es desde donde lo está haciendo, es un verdadero propósito o está sobornando a alguien, está engañando a alguien. Vivir sin pretender de los demás sacar provecho ni partido, sino tus bofetadas de realidad siempre me dejan la sensación que tengo mucho trabajo que hacer y mucho que aprender. Esa actitud me gusta. Así vivamos, por lo menos ese sí también es saque. Uno de los propósitos más bonitos es ese: vivir en aprender, vivir en el discípulo constantemente, convertirse en un discípulo. Eso sí es un propósito hermoso. Desde ahí cualquier cosa puede pasar. Bueno, gracias por todo, estamos viendo.